¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video y bueno, vamos a tratar de analizar un poco lo que está sucediendo a nivel político, ¿no? Pensemos, vamos a tratar en cierta medida de sacarnos un poco la camiseta que todos tenemos, porque todos pensamos o creemos ciertas cosas, pero vamos a tratar de despojarnos justamente de esas ideologías de izquierda y derecha y no llegar, digamos, al fanatismo, es decir, esa encrucijada que siempre nos plantean los partidos políticos tradicionales y que actualmente se encuentra en crisis, es decir, vemos cómo los partidos cada vez se radicalizan un poco más porque están tratando de contener la base, ¿sí?, de seguidores que tienen, y esto creo que es un grave problema para todos los partidos políticos que al menos conocemos, ¿no? Vemos cómo van surgiendo nuevas expresiones, yo creo que en otro video lo expliqué, y tiene que ver con, vamos a hacer un análisis, vamos a ver, qué es lo que sucede, por ejemplo, en estos cambios tan radicales en los cuales partidos políticos que antes no tenían ninguna clase de expresión o al menos no tenían representación, actualmente la tienen. Decimos que, bueno, los partidos políticos, vamos a poner acá, los partidos políticos actualmente que no tienen una tendencia radicalizada, ¿no? Hablemos de tanto de la izquierda radicalizada, tanto de izquierda como de derecha, no tienen grandes chances. ¿Y por qué decimos esto? Porque justamente la publicidad o el marketing político está encaminado justamente a radicalizar en un momento de crisis. Decimos que hay una crisis económica, una crisis social. Bueno, hay diferentes tipos de crisis donde eh, se plantean estas divergencias donde un sistema que en un momento estaba tranquilo, pensemos en Argentina, en donde el peronismo y el radicalismo durante 40 años se han eh, intercambiado el poder, se lo han ido prestando, ¿no? Mientras la gente iba poco a poco perdiendo la esperanza de que había la posibilidad de un cambio. Fue así como yo les dije en algún momento, llegó el PRO, después el PRO llegó como una esperanza, ¿no?, que iba a cambiar este destino desgraciado de Argentina y dado a los dos partidos políticos. Y pensemos por un momento que el PRO decepcionó a todo el mundo. Y de ahí, bueno, se agarraron nuevamente los partidos políticos tradicionales, transformados, ¿no? Es decir, camaleónicamente hablando, en diferentes expresiones. Ustedes saben que tanto el peronismo o el radicalismo tienen las más diversas expresiones, es decir, parten desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha, y en materia política, social y económica no tienen ningún inconveniente en, eh, en cambiar, digamos, la idea, es decir, esto tomémoslo como un negocio, no lo tomemos como una creencia, no nos transformemos en esos fanáticos que no saben en realidad que esto se trata, en definitiva, no de solamente cantar una marcha o ciertas cuestiones, sino se trata también de elaborar un pensamiento crítico, ¿no? Crítico para todos. Es decir, justamente lo que no hacen los otros medios de comunicación, lo hacemos nosotros en YouTube, en Twitch, en Twitter, en las redes sociales, porque justamente nosotros no dependemos de un gobierno, que es lo que les sucede, por ejemplo, a los grandes medios de comunicación en casi todas partes del mundo. Es decir, son subsidiados, financiados por el dinero de los impuestos de todos los contribuyentes, de ustedes, de todos los trabajadores, y de esa forma se pueden mantener, no tienen otra forma. Todos sabemos que están en decadencia, que el rating, ¿sí?, de los canales de televisión y todo eso, han perdido, digamos, están terminados. Ustedes fíjense que los grandes, entre comillas digo, los grandes periodistas hoy se están mudando poco a poco a las redes sociales, están tratando de encontrar un nicho. Es obvio que no lo van a encontrar porque el nicho que tienen estos periodistas
es gente de más de 50 años. ¿Sí? Y más de 50 años estamos hablando ya de una generación que se crió con el televisor, con la radio, y que actualmente, no todos, ¿no? Un gran porcentaje, le cuesta muchísimo hablar de Internet, de la interconectividad que tienen las personas actualmente y esa, ese gran flujo de información, que es lo que precisamente le preocupa, sobre todo a los, a los partidos políticos, a aquellos partidos políticos a los cuales ven cómo a poco se diluye esa creencia que antes tenían las personas o las sociedades para poder darles una oportunidad. Es decir, ustedes fíjense que el peronismo y el radicalismo en Argentina, ¿sí? PJ y radicales, prácticamente están en vía de extinción, ¿no? Surge el PRO como, como una esperanza de cambio, ¿no? Y vemos cómo esa esperanza de cambio también muere y surge la libertad avanza. Ustedes me dirán, bueno, un análisis quizás un tanto crítico, pero es crítico para todos, pensémoslo por un momento, es crítico para absolutamente todos los partidos políticos, es decir, lo estamos viendo desde nuestro punto de vista. Y les decía que, claro, lo que pone en crisis absoluta a estos partidos políticos es justamente esta interactividad, que es lo que hoy justamente en muchos países del mundo se está planteando, claro, se está planteando de una forma, podríamos decir, publicitaria, están tratando de llamarle de otro modo lo que sería directamente un ataque a la libertad de expresión por parte de países democráticos y supuestamente partidos políticos democráticos, en los cuales lamentablemente vemos que esa arma que antes tenían, ¿sí? Porque obviamente esto lo vamos a explicar fácilmente. A ver, teníamos los partidos políticos, partidos políticos, y ellos tenían lo que era, ¿sí? Sería la opinión, ¿sí? La opinión publicada, es decir, lo que se publicaba en los periódicos. Esto, la opinión publicada, es decir, la televisión, la radio, los periódicos, en fin, todo lo que eran los viejos medios de comunicación, eran manejados prácticamente, no digo que manejados por los partidos políticos, pero sí por el partido político gobernante de turno. Entonces, bueno, se negociaba con el empresario de algunos medios de comunicación, ellos emitían lo que era la opinión publicada, es decir, todas las opiniones y todos los periodistas que conocemos y que les he dicho anteriormente, y esto influía en la opinión pública. Claro, esta es una diferencia muy grande. Una cosa es la opinión publicada y otra la opinión pública. En esta situación, ¿qué pasaba? La opinión pública era totalmente, podríamos decir, cautiva. Era cautiva, ¿sí? De esos medios de comunicación que tenían el monopolio. Bueno, esta historia se terminó, bueno, obviamente con las redes sociales y todo Internet, ¿no? Las redes sociales. Entonces, esto se termina y claro, empieza una nueva etapa. Una nueva etapa que para quienes están todavía en los gobiernos de turno, en los partidos políticos, ven y no logran entender este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Tratan de oponerse, tratan de ponerle barreras. Es decir, tratan de buscar la forma legal de que en definitiva, digamos, que no quede tan mal, de coartar la libertad de expresión. Claro, en vez de poder adaptarse o poder encontrar medios, creo que esto también tienen un grave problema en cuanto a quiénes son los estrategas políticos o los estrategas en materia política de los diferentes partidos tradicionales que no llegan a ver esta cuestión, no llegan a dilucidar la interactividad que tienen actualmente las redes sociales, ¿sí? La interactividad de las redes sociales que, claro, los han puesto prácticamente en jaque mate y tienen que saber de que esto es justamente lo que sucede cuando se producen los cambios de paradigma, los cambios de época, ¿no?
En algún momento hacíamos alusión de que es la tecnología justamente la que produce los cambios de paradigma o cambios de época, como sucedieron, por ejemplo, con la rueda, con diferentes cuestiones tecnológicas, por ejemplo, el nacimiento de Internet, ¿sí? El nacimiento de las redes sociales. Esto ya ha cambiado el paradigma y es obvio de que quizás, bueno, poniendo barreras a la libertad de expresión puedan detenerlo por algún tiempo, pero es evidente que la tecnología es la que manda, la tecnología es la que lleva al progreso de las sociedades, más allá de las formas de organización política que éstas tengan. Entonces, ya no tiene que ver con eso. Y esto vamos a hacer otro video para no hacerlo muy largo a este, sobre cómo quizás Occidente o ciertos sectores de Occidente actualmente se encuentran en una crisis muy profunda, justamente como consecuencia de esa interactividad y esa explosión de información y de conocimiento que tiene actualmente el mundo, donde una persona puede vivir en medio del campo, pero ser o aprender a programar, aprender a manejar herramientas informáticas sin necesariamente tener que ir a la universidad o tener que ir a estudiar en una universidad o en una escuela o en lo que fuere, ¿no? Entonces, esto es lo que produce básicamente el cambio de paradigma que estamos viviendo actualmente, que no es para generar ningún tipo de miedo ni nada por el estilo, simplemente es un cambio que estamos viviendo, es una bisagra de la historia, en la cual, bueno, se están proponiendo nuevas formas de ver las cosas y hay algo que, bueno, lamentablemente aquellos que no logren entender este cambio van a quedar al margen del camino. Así que bueno amigos, esta reflexión sobre estas cuestiones que están sucediendo y los cambios globales y por qué se están produciendo, este es un pequeño video en el cual trato de más o menos iniciar las bases para poder desarrollar los próximos videos. Bueno, entonces hasta acá llegamos con este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y así seguimos charlando, seguimos comentando sobre estos temas. Nos vemos en el próximo video, les dejo un fuerte abrazo y hasta pronto. Chao.